Me gustaría, doctor, leer lo que la enciclopedia médica habla acerca del estrés postrauma. Se considera un trastorno de ansiedad que puede ocurrir después de que uno ha observado, ha experimentado un hecho traumático en el cual involucra una amenaza de una lesión o de la muerte. Y creo que esto encierra muy bien la actividad del paramédico. Cada rato uno atiende ciertas lesiones y ya no se diga que está batallando, como dicen algunos compañeros, contra la muerte. ¿De qué manera esto afecta al servicio de un paramédico? Es cierto lo que decía Héctor, una persona o un paramédico que tiene estrés cae en muchas ocasiones en soledad, tristeza, en algún vídeo, se refugia en alguna otra actividad. Porque a veces, déjame decirle, bueno, vamos a tocarlo más adelante, la familia es un aspecto muy importante en el cual también tenemos que ver ese punto, pero en el servicio prehospitalario, ¿de qué manera afecta el estrés en la atención de un paramédico? Bueno, cabe mencionar primero que los paramédicos, la atención prehospitalaria todavía es mucho más vulnerable al estrés postraumático que las personas de ya los hospitales, lo que es médicos y ese tipo de población, ya que nosotros, justamente como mencionas, estamos expuestos primero a situaciones muy específicas de riesgo. Normalmente nosotros trabajamos en situaciones de peligro, como puede ser estructuras colapsadas, incendios, peligro de explosión, etcétera, etcétera. Y ese tipo de situaciones nos ponen en un estrés propio por salvaguardar nuestro propio bienestar, ¿no? Primero yo, después yo, luego yo, al último yo. Y también estamos con esta parte que nosotros tenemos la primera aproximación al paciente. Y no nada más es al paciente, es a la familia que va a estar ahí con la angustia y va a estarte ahí diciendo, por favor, ¿qué le está pasando a mi familiar o lo que sea? Por otro lado, también tenemos que justamente ciertos accidentes o ciertos incidentes son mucho más impactantes a nivel de la psique, como pueden ser justamente los atropellados, suicidas, caídos, ahogados, este tipo de situaciones que son impactantes gráficamente. Desde ahí generan también un impacto emocional mucho más fuerte. Y bueno, platicando esto, muchas veces al no poder tener con quién compartir estas experiencias fuera de nuestro núcleo, de nuestros compañeros de servicio, a veces nuestra familia no le gusta pues escuchar estas anécdotas, porque quizá no son muy sencillas o muy fáciles de escuchar, y al no poderlas hablar, de alguna forma esto nos empieza a mermar porque nos empieza a generar sentimientos de soledad, de que nadie nos escucha. Entonces tenemos que sacar de alguna forma estos sentimientos, o tenemos que llenar esta aparente sensación de vacío, de soledad, de falta de apoyo en algún lado. Entonces muchas veces la forma de llenar estos vacíos es a través justamente de situaciones como son las conductas adictivas, quizá algún consumo de sustancias o algún otro tipo de conductas patológicas. Muy bien, entonces puedo entender que sí afecta, definitivamente el estrés afecta. Y lo malo es que no siempre nos damos cuenta. Siempre es una tercera persona la que nos dice, ¿qué te pasa? Algún familiar, algún amigo o la pareja. Y uno no se da cuenta. Caemos en la indiferencia. En la indiferencia al atender a los servicios, o me tocó un enfermo. Y no queremos atender como era al principio. Ya es una rutina. Y es algo fastidioso ir por un caído en muchas ocasiones. Por el estrés, me imagino. Pero no solamente el estrés afecta en el tipo de atención que damos. También afecta, me imagino yo, y nos va a comentar algo el doctor Esquerra, afecta el estrés en el cuerpo. ¿Uno se puede enfermar? Doctor Esquerra, sé que está a la escucha. ¿Qué nos puede comentar? Gracias, buenas noches a todos. Correcto, Alebrije.
El estrés postraumático y la ansiedad, cuando se mantienen por un tiempo, pueden desencadenar lo que conocemos como una respuesta metabólica al trauma, así como lo provoca también un choque hipovolémico, quemaduras o sepsis, aunque en menor proporción. De esta manera encontraremos un proceso de catabolismo, es decir, un aumento en glucocorticoides, cortisol y también la hormona glucagón, que se manifiesta con aumento en la glucosa, así como liberación de catecolaminas, que esto traducirá un incremento de la presión arterial y desde luego provocará insomnio. Si llega a persistir este estrés, las hormonas tiroideas también se ven afectadas de tal manera que disminuyen. Muy bien, pues me deja como entendido que los paramédicos, al igual que todos los seres humanos que no nos dedicamos a la atención prehospitalaria, vivimos las mismas enfermedades, ¿no? Entiendo que tenemos el mismo proceso bioquímico y que sufrimos lo mismo que un futbolista, que un actor, que una persona que se dedica a la construcción, que un chofer. Gracias, doctor. En un momento regresamos con usted. Tenemos alguien que quiere participar, Pablo. Claro que sí. Donaciano Ramos está con nosotros. Tienes abierto el micrófono. Por favor, si nos dices si pertenece a alguna institución y tu comentario. Adelante. Sí, buenas tardes, noches. Felicidades por el programa. Mi nombre es Donaciano Ramos. Estoy en varias instituciones, Celerún, Cruz Roja, Patrulleros Mexicanos y otras más. Sin embargo, ya ahorita tenemos bien claro los conceptos fisiológicos y psicológicos, la sintomatología que podemos presentar quienes se dedican a equipos de primera respuesta o de respuesta a emergencias. Sin embargo, pues bueno, la ayuda pues está muy dispersa o no se conoce. En el sistema de apoyo psicológico por teléfono SAPTEL, en el número 52 59 81 21, 52 59 81 21, es atención psicológica gratuita de 9 de la mañana a 21 horas de lunes a domingo. Ahí mismo también pueden contactar porque podemos darles talleres institucionales de prevención del estrés en equipos de primera respuesta, igualmente de manera gratuita, donde se dan elementos básicos para reconocer el estrés y entonces poder... Te caíste. Nuevamente, repito el número telefónico que nos está compartiendo el compañero Donaciano Ramos, 52 59 81 21, SAPTEL, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Una atención psicológica, tanto para civiles como para personal de equipos de rescate. Continuamos contigo, Donaciano. Sí, gracias, Pablo. La idea es equipos de primera respuesta que entran paramédicos, policías, bomberos, personal de la Policía Federal, del Ejército, de otras instituciones, por Procuraduría, Ministerios Públicos. Es muy amplio todo esto. Entonces, aquí hay dos elementos. Uno, la atención psicológica por teléfono, que ya tienen el teléfono, y la otra son talleres que se dan a manera de institución. Lo pueden ustedes solicitar a través de ese teléfono y con gusto nosotros los atendemos. Es totalmente gratuito, no hay ningún problema y lo venimos dando desde hace este servicio pues 15 años y los talleres pues tiene relativamente pocos, son aproximadamente unos 8 años. Correcto, bueno, pues ya está para nuestros compañeros que están a la escucha el teléfono. Te agradecemos tu participación, una participación muy importante y continuamos contigo, Héctor. Hace algún tiempo, doctora Alejandra, en un periodo de capacitación que dábamos en la Cruz Roja, se me ocurrió aventurarme en un tema que era el estrés, sus consecuencias físicas y psicológicas. Y mencionaba que vivimos diferentes estadios. Digo, ustedes están más empapados en esto que yo. Vivimos diferentes estadios que yo les llamé esferas situacionales, en donde iniciábamos con los antecedentes del paciente, bueno, de la persona, del paramédico, la ida al trabajo, los problemas económicos. El ida al trabajo implica lo que es el tránsito, los problemas de transporte público, los problemas económicos, familiares,
así va una serie de situaciones, de esperas que iba viviendo el paciente, que así yo le nombré, iba de una manera creciente, porque de por sí el paramédico ya trae el estrés familiar, los problemas económicos, sale el clima, el tránsito, la sobresaturación de los servicios de transporte público, llegar al trabajo, las herramientas que nos dan para trabajar, en qué condiciones nos dan una ambulancia, en qué condiciones nos dan en nuestro material para salir a atender al paciente. Y bueno, pues también enfrentamos, esto va siendo una creciente, yo lo entendía así, al grado de que cuando llegamos al servicio, y si es un servicio donde es un incidente mayor, donde hay muchos lesionados, bueno, esa era la explosión como un volcán, en donde salía una serie de emociones que no podíamos controlar, que lo que hablábamos hace un momento del comportamiento de cada uno, cómo se manifiesta, ¿no? La pregunta es, ¿en qué momento llegamos al burnout, al paciente quemado, o mejor dicho, al trabajador quemado por esta sobrecarga de trabajo? Justamente lo que mencionaban hace rato, o sea, empieza con síntomas de estrés normal, de o comes más o comes menos, también tu sueño se ve afectado, o quieres dormir más tiempo, o en serio ya no puedes dormir a pesar de que tomes cosas para ello. También se ve reflejado en apatía, en esta frialdad que decían hace rato, o se ve todo lo contrario, puede ser ya que esté todo el tiempo muy explosiva la persona. ¿Qué tiene que ver aquí? Ya está en burnout. ¿Qué quiere decir burnout? Está quemada la persona, ya no está en sí misma, ya está en el extremo de poder reaccionar. Como bien mencionaba Pablo hace rato, normalmente esa persona no se da cuenta, y menos un paramédico, por lo que mencionaba Héctor, de que se vuelve un superhéroe de las calles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues sí, tengo un poco de contractura, pero se lo achacamos a que es normal del trabajo, o quizás me duele un poco más la cabeza, pero quizás la contaminación, el estrés. Nunca nos hacemos como responsables de lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Entonces ahí, hasta que no interviene un tercero y nos hace ver que pues, nuestro comportamiento no es el de siempre, nos damos quizás cuenta o no de que sí está pasando ya algo mayor. Cuando ya estoy quemado realmente, cuando ya no es solo en un ámbito laboral, ya no es solo en las ambulancias, ya no es solo en las guardias, ya no es solo que me da igual ir a recoger a un atropellado que a un suicida, que a alguien que se está infartando. Ya eso también, ese comportamiento lo tengo en mi casa, no tengo con mi pareja, estoy más irritable o simplemente lo ignoro, o con los hijos. Entonces ahí ya sabemos que la persona realmente está quemada, que ya está en el límite de sus fuerzas, pero como bien mencionábamos, es la última persona en darse cuenta. ¿Qué pasa con lo que mencionaba el doctor Alejandro hace rato? Obviamente por todos los cambios que tiene el cuerpo, si sube la glucosa, obviamente el comportamiento va a ser uno, si ya empieza a interferir con la glándula tiroidea va a ser otro. Entonces ya también no es solo una atención emocional la que tenemos que dar, sino también ver hasta qué consecuencias y obviamente intentar revertir y ayudar tanto la parte física como la emocional. Gracias. Miguel Horacio Torres les pregunta, ¿de qué manera uno puede llevar ese sentimiento, ese estrés, cuando labora con algún accidente automovilístico donde están involucrados los familiares de uno? Bueno, esta pregunta es bastante interesante y bueno, aquí entran varios factores. Lo ideal, obviamente, como aquí tenemos, pues ahora sí que un vínculo emocional muy fuerte con estas personas, lo mejor que podemos hacer es no participar y no ser parte de este servicio, porque realmente más que poder ayudar en esta situación, vamos a estar entorpeciendo el proceso de nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque estamos angustiados y estamos llevados por las emociones que nos pueden llevar a actuar de manera impulsiva. ¿Qué opinas, Ale? Creo que, en efecto, hay que ser muy honestos también. Si hay alguien más que te puede ayudar, si hay otro paramédico que esté ahí a la mano, permitirnos ser parte de la familia. O sea, si puedes ayudar, pero si no estás en ti como en esta función de paramédico,
apoyarte en tus compañeros. Creo que es el peor miedo de todo paramédico y siempre decíamos como gran honor a algún compañero, decías, ay, yo sí dejaría que tú atiendas a mi familia, ojalá nunca pase, ¿no? Es como el mayor honor que le puedes dar a un compañero. Pero al final, ojalá nunca pase, pero creo que en mi experiencia me pasó y afortunadamente en ese momento tomé el teléfono, le pedí a una compañera paramédico que fuera instruyendo a mi familia mientras yo hacía lo que a mí me tocaba hacer. Y bueno, llegó la ambulancia y me apoyé en los paramédicos porque yo sabía que en ese momento la ayuda que yo podía dar como personal de primera respuesta era muy limitada por mi forma de, más bien mi involucramiento emocional. Muy bien, gracias. Coria, tienes abierto el micrófono. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Buenas tardes. Tenemos la pasión de José Luis San Juan. José Luis, un gusto saludarte. Te mandamos un abrazo aquí desde la colonia Roma. Nos comenta que él es paramédico de Cruz Roja con antigüedad de 27 años de servicio. Y mi comentario es que al inicio de mi carrera me tocó atender un paciente atropellado por un tren. Como sabrán, estaba en estado crítico. Llegué con él al hospital y entrando en rampa le di un paro respiratorio. Maniobré para sacarlo en la sala de choque, pero finalmente falleció. ¿Cómo podemos manejar la frustración cuando atendemos a un paciente que sabemos que se va a morir, pero nos han acostumbrado a hacer ver que lo podemos salvar? Y cuando nos enfrentamos a la realidad, nos genera frustración. ¿Qué hacemos en esos casos, doctor Juan Pablo? Aquí justamente puedo complementar un poco la respuesta que dio Ale en torno al burnout. Y hay varias fases encontradas de cómo se va desenvolviendo el burnout. Y la primera fase es cuando uno empieza justamente con los servicios. Uno empieza con mucho entusiasmo, con grandes expectativas de cómo va a ser, las vivencias que se van a tener. Incluso hasta uno sobreparticipa y hasta uno es demasiado voluntarioso en estos primeros servicios. Pero ¿qué sucede? Que después viene este choque de expectativa versus realidad. Llegamos al principio con tengo toda la teoría, sé hacer todas las maniobras, sé qué hacer en cada caso, pero llegamos con este disfraz de superhéroe, de que vamos a salvar a todas las personas del mundo. Pero al final ya nos damos cuenta que, bueno, muchas veces hacemos todas las maniobras que tenemos de nuestras capacitaciones y no son suficientes. Eso muchas veces nos rompe ese ideal que tenemos y es cuando empieza justamente el burnout. Empiezan los sentimientos de culpa, uno empieza a sentirse que no hizo lo suficiente para sacar adelante a esta persona. Y creo que lo primero que tenemos que hacer para lidiar con este tipo de situaciones es justamente reconocer esa parte humana que tenemos, que al final del día tenemos las herramientas, pero al final del día no son garantía de que vamos a salvar al paciente. Entonces tenemos que trabajar desde esa parte de ser objetivos, de que no siempre voy a poder salvar al paciente. Podré hacer mi mejor esfuerzo, pero al final del día siempre está la parte del paciente, que el paciente simplemente no tuvo la fuerza o para salir adelante, ¿no? Aquí lo mejor es apoyarse mucho en los compañeros, justamente entablar conversaciones después del servicio, en el regreso a casa, justamente hablar de esas emociones que estamos sintiendo. Si me sentí culpable porque quizá no hice X maniobra o no hice la otra, o si tengo sentimientos de enojo, de impotencia porque X. Entonces al final del día creo que es muy importante verbalizar esto. Muchas veces nos da pena verbalizar con nuestros compañeros el sentirnos tristes o el expresar ese sentimiento de vulnerabilidad ante este tipo de situaciones. Pero como bien lo comenta, es parte normal de nuestra naturaleza humana y por tanto es completamente válido y es bastante benéfico expresar esas emociones que tenemos.